Hola chicos, y para tejer esta diadema vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 50% algodón y 50% acrílico premium. Y el ovillo me recomiendo utilizar una aguja de crochet de 3 milímetros. Para este proyecto vamos a utilizar la aguja recomendada. Este es un gancho de crochet de 3 milímetros. También vamos a necesitar cinta métrica, una aguja lanera y la medida de la circunferencia de la cabeza. Teniendo todo esto listo, comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen del ancho que queramos nuestra diadema, ¿sí? Esta puede ser de 8, de 10 o de 12 centímetros. Entonces, seguimos tejiendo. Yo voy a realizar cadenitas hasta tener unos 10 centímetros aproximadamente. Y una vez que tengamos una cantidad de cadenitas suficientes, las medimos. Entonces acá yo tengo 10 centímetros, ¿sí? Esto no vamos a medirlo estirado ni nada, sino que así tal cual está, lo sobreponemos. Entonces yo no conté las cadenitas porque lo que voy a hacer es una puntada fantasía y siempre es mejor medir cuando tengamos la puntada lista, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo los 10 centímetros, pero voy a agregar unas 8 o 10 cadenitas adicionales. Simplemente, como les digo, que voy a hacer una puntada fantasía para evitar de que me hagan falta cadenas, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo una cantidad suficiente. Para comenzar, tejemos 2 cadenitas adicionales. Estas 2 cadenas adicionales me cuentan como el primer punto alto. Enlazamos y en la tercera cadenita desde la aguja de crochet traemos hebra y hacemos un segundo punto alto. Bien, entonces una vez que tengamos estos 2 puntos altos listos, comenzamos con la puntada fantasía. Para hacer la puntada fantasía consiste en la unión de 2 puntos, que vienen siendo 3 puntos altos cerrados. Entonces, para hacer los 3 puntos altos cerrados, enlazamos. En la cadenita siguiente traemos hebra. Como si fuéramos a hacer un punto alto, enlazamos y atravesamos 2 aros. ¿Sí? No lo cerramos todavía. Enlazamos nuevamente, saltamos una cadenita, en la cadena siguiente traemos hebra, fíjense tengo 4 aros, como si fuera a hacer un punto alto, enlazo, atravieso 2. No cierro el punto alto, ya llevo 2 puntos altos sin cerrar, enlazo nuevamente, salto una cadena y en la cadenita siguiente traigo hebra. Como si fuera a hacer el punto alto, enlazo, atravieso 2 aros. ¿Sí? Ya tengo los 3 puntos altos sin cerrar. Entonces, aquí sobre el crochet debería de tener 4 hebras. Ahora sí, para cerrarlos, enlazo y atravieso los 4 aros. De esta manera tejo 3 puntos altos cerrados. ¿Sí? Hacemos una cadenita para sujetar y fíjense. Entonces, para completar el punto fantasía tejemos 3 puntos altos cerrados y un abanico de 3 puntos. ¿Sí? Entonces, para hacer este abanico enlazamos y en la cadenita siguiente vamos a tejer un punto alto, una cadena. Es como que vamos a hacer lo contrario de esto, ¿sí? Enlazamos allí mismo en ese agujerito, volvemos y tejemos un segundo punto alto, una cadena de separación. Enlazamos y allí volvemos y tejemos un último punto alto. Este tercer punto alto nos lleva a cadena. Y fíjense, ya completamos lo que va a ser la secuencia de nuestra puntada fantasía. Tenemos 3 puntos altos cerrados y un abanico de 3 puntos. ¿Sí? Y seguimos repitiendo. Luego del abanico de 3 puntos, volvemos y tejemos 3 puntos altos cerrados. En la cadenita siguiente, enlazamos, traemos hebra. Como si fuéramos a hacer el punto alto, atravesamos 2 aros, enlazamos nuevamente, saltamos una cadenita, traemos hebra, atravesamos 2 aros, enlazamos, saltamos una cadena, traemos hebra, atravesamos 2 aros, sobre la aguja me van a quedar 4 aros, ahora sí cerramos, enlazo, atravieso todos los aros, y una cadenita para sujetar. Completo la secuencia, ahora tejiendo un abanico de 3 puntos altos. Entonces, en la cadena siguiente
hago punto alto, cadena, un segundo punto alto, cadena de separación y un tercer punto alto. Este último punto alto nos lleva a cadena de separación, ¿sí? Y fíjense, así ya tenemos dos secuencias: punto alto cerrado, abanico, 3 puntos altos cerrados, abanico. Y vamos a seguir repitiendo hasta tener la medida de la que queramos hacer nuestra diadema. Yo voy a seguir repitiendo hasta tener unos 10 centímetros. Y con las 3 secuencias yo tengo que tejer 2 puntos acá y 2 puntos acá. Entonces aquí voy a ocupar una y 2 cadenitas para finalizar los 2 puntos. Y así ya tengo los 10 centímetros que yo necesito para esta diadema. Entonces tengo 1, 2, 3 grupos de 3 puntos altos cerrados. Y tengo 1, 2 y 3 abanicos. Entonces, para finalizar la primera vuelta, si la finalizamos de la misma forma en la que la comenzamos, que es con 2 puntos altos acá. Entonces, luego de este abanico, tejemos un punto alto al lado, en la cadenita siguiente, y un segundo punto alto en la cadenita que sigue. ¿Sí? Fíjense. Ahora esta primera vuelta se ve así. Acá, con las cadenitas que me sobraron, estas cadenas sin problema las podemos soltar. Entonces, soltamos el nudo. Y aquí comenzamos a soltar una a una las cadenitas que nos sobraron. Cuando lleguemos a la última cadena, fíjense, tiramos esta hebra y acá solito se me forma un nudo, ¿sí? Quedamos acá como si no hubiese pasado nada. Esto se ve así. Acá, para que esta hebra no esté tan larga y me estorbe, la voy a cortar un poquito. Y fíjense, ya tenemos el ancho que queremos nuestra diadema. Comenzamos a hacer la segunda vuelta. Entonces tejemos 2 cadenitas, giramos. Estas 2 cadenas me cuentan como el punto alto de este costado. Enlazamos y en el puntito siguiente, fíjense, en el punto alto tejemos un punto alto, para que en este costado siempre voy a comenzar con 2 puntos altos y siempre voy a finalizar la vuelta con 2 puntos altos. Bien, entonces fíjense, para esta segunda vuelta siempre vamos a ver la puntada que tenemos en la fila anterior. Aquí tengo el abanico de 3 puntos altos. Sobre el abanico tejemos los 3 puntos altos cerrados, ¿sí? Entonces, como aquí tengo abanico, tejo sobre él 3 puntos altos cerrados. Enlazo sobre el punto alto, traigo hebra como si fuera a hacer un punto alto sin cerrar, enlazo, atravieso 2, enlazo nuevamente. Fíjense, aquí la cadenita es como si yo la saltara. En el punto alto siguiente traigo hebra, atravieso 2 aros, como que me salto esta cadena, enlazo y en el punto siguiente traigo hebra, enlazo, atravieso 2. ¿Sí? Fíjense, ya tengo los 3 puntos altos sin cerrar. Para cerrarlos, enlazamos y atravesamos todos los aros. Hacemos una cadenita para sujetar. Ahora, siguiendo la secuencia, luego de los 3 puntos altos cerrados, tenemos que tejer un abanico. Y el abanico, fíjense, aquí en la fila anterior, tengo los 3 puntos altos cerrados. Aquí donde hicimos la cadenita de sujetar, fíjense que se nos hace un agujerito. En este agujerito es donde vamos a tejer el abanico. Sí, entonces luego de los 3 puntos altos cerrados, tejemos abanico. Acá, fíjense, atravesamos el agujerito y tejemos punto alto, cadena, punto alto, cadena y un tercer punto alto. Este tercer punto alto nos lleva a cadena de separación. ¿Sí? Y fíjense, esto es todo lo que vamos a repetir durante toda la diadema. Entonces, seguimos repitiendo la misma secuencia. Después del abanico vienen 3 puntos altos cerrados. Verificamos, en la parte de abajo tengo el abanico. Aquí está el abanico. Entonces hacemos los 3 puntos altos cerrados, 3 puntos altos sin cerrar, los cierro, cadena de separación. Viene el abanico, fíjense, aquí están los puntos altos cerrados de la fila anterior. En el agujerito tejemos el abanico. De esta manera se va a ir viendo y seguimos repitiendo. Acá sobre el abanico tejemos los 3 puntos altos cerrados y finalizo con un abanico acá.
Y aquí ya estoy finalizando el abanico. Fíjense, esto se ve así. Ahora, como les dije hace un momento, siempre comenzamos con 2 puntos altos seguidos y finalizamos de la misma manera. Entonces acá identificamos los puntos. Fíjense, aquí están los 2 puntos altos. Entonces dejemos el primer punto alto sobre el punto disponible. Y el segundo punto alto, fíjense que tengo son las cadenitas con las que inicié la vuelta. Entonces sobre la segunda cadena tejemos el último punto alto, ¿sí? Y la segunda vuelta se ve así. De aquí en adelante es cuestión de repetir. Tejemos 2 cadenitas, giramos, mantenemos los 2 puntos altos de este costado. Entonces tejo punto alto sobre el punto alto y comenzamos. Sobre el abanico tejemos 3 puntos altos cerrados y sobre los 3 puntos altos cerrados, allí en el agujerito, tejemos el abanico, ¿sí? Y fíjense, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que tengamos la medida de largo necesario. Esta medida de largo necesario viene siendo la medida de la circunferencia de la cabeza, ¿sí? Entonces seguimos repitiendo y aquí ya estoy llegando a lo que será mi última vuelta. Finalizo con los 2 puntos altos y fíjense, esto se ve así, ¿sí? Lo único que hicimos fue repetir exactamente lo mismo. Entonces, para medirlo, para la talla de una adulta, esta medida viene siendo aproximadamente 55 centímetros. Igualmente, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de la circunferencia de cabeza dependiendo de las edades, ¿sí? Entonces, yo voy a tejer hasta tener los 55 centímetros. Fíjense, los medimos, los estiramos un poquito, ¿sí? Y aquí tengo los 55 centímetros, fíjense. Aquí yo tengo mis 55 centímetros. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 46 vueltas, ¿sí? Entonces, antes de hacer el cierre, antes de hacer la unión de nuestra diadema, vamos a hacerle un pequeño borde por todo alrededor, porque fíjense, acá nuestra diadema va a llevar un pequeño bordecito, ¿sí? Es simplemente para no dejar los puntos así de costado. Entonces, para hacerle este pequeño borde, desde acá, desde donde estamos, fíjense, hacemos una cadenita. Y este pequeño acabado consiste en tejer un punto deslizado y una cadena, puntada deslizada y cadena. Entonces, como acá no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, tomamos los agujeritos que se nos van presentando, ¿sí? Fíjense, aquí se nos van a ir presentando agujerito por agujerito y en cada uno de ellos es donde vamos a ir tejiendo. Entonces, comenzamos acá. Fíjense, este es un punto alto, ¿sí? Como que lo atravesamos por la mitad y tejemos puntada deslizada, cadena. Pasamos al agujerito siguiente, puntada deslizada, cadena. Fíjense, aquí son como las 2 cadenitas, atravesamos las 2 cadenitas, puntada deslizada, cadena. Seguimos repitiendo en agujerito por agujerito, ¿sí? Fíjense, no lo vamos a tomar así como tal, sino que lo vamos a atravesar por la mitad. Puntada deslizada, cadena. Seguimos repitiendo. Seguimos repitiendo por todo el borde hasta llegar acá a esta esquina. Y cuando lleguemos al final, fíjense, punto deslizado, cadena. Esto se ve así. Sí, es simplemente para darle un pequeño acabado en la parte de acá. Ahora, aquí en este borde, que fue donde comenzamos las cadenitas, allí simplemente vamos a tejer puntos bajos. Sí, entonces comenzamos en la primera cadenita y tejemos un punto bajo. Y vamos a hacer un punto bajo sobre cada cadenita que tenemos acá. Es simplemente para poder dar la vuelta, ¿sí? Entonces, en cada una de las cadenitas tejemos un punto bajo. Fíjense, esto se ve así.
ahora lo que vamos a hacer es que seguimos repitiendo acá las cadenas. Cuando lleguemos acá, giramos y comenzamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer acá. Lo repetimos en este costado hasta que lleguemos a esta esquina. Cuando lleguemos a esta esquina, volvemos y tejemos hacia acá. Sobre cada punto que tenemos acá, tejemos un punto bajo. Y aquí ya estoy finalizando los puntos bajos. Tejo el último punto bajo. Y fíjense, esto se ve así. ¿Sí? Fíjense que tiene como un pequeño borde por ambos lados. Ahora vamos a hacer el cierre de esta diadema para cerrarla. Entonces, acá cuando finalizamos, para cortar la hebra, hacemos una cadenita. Vamos a sacar un poco larga, porque de una vez con esta hebra vamos a hacer el cierre. Cortamos, esto lo ajustamos y fíjense, estamos acá. Este vendría siendo el derecho. Fíjense cómo se ve el acabado. Por el revés, fíjense que no se nota tanto el detalle. ¿Sí? Entonces aquí yo les voy a enseñar a hacer estos dos tipos de uniones. ¿Sí? Este que queda así como un nudito y este que queda así más plano. Les voy a enseñar los dos simplemente porque no me decidí cuál me gusta más. Los dos me gustan, entonces les voy a enseñar los dos. Fíjense, entonces vamos a aprender primero el que queda así como un nudito. Enhebramos aquí la agujita lanera y fíjense, aquí esto está desde el derecho. Lo vamos a mantener así. Esto lo colocamos acá. Cuando yo me traiga esto hacia acá, fíjense que este lado está desde el revés. ¿Sí? Fíjense el derecho, el borde como se ve. Lo ponemos así. Aquí estamos por el revés. Entonces, vamos a doblar acá este extremo y doblamos de la misma forma este extremo. ¿Sí? Tenemos los dos lados por la mitad. Entonces, este que es el que tiene la agujita enhebrada, que el que tiene la hebra, va a quedar por acá, por afuera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a poner así, fíjense. Vamos a unir las cuatro partes. ¿Sí? La que tiene la hebra tiene que quedar por acá hacia afuera. Tengo 1, 2, 3 y las cuatro partes. Las posicionamos bien. Entonces fíjense, nos aseguramos que estén los cuatro lados bien posicionados. Tomamos nuestra agujita lanera, ¿sí? Fíjense aquí donde está la hebra, y comenzamos a atravesar este primer punto aquí en la esquina. Tomamos la tercera parte, por decirlo así, aquí en el último puntito, aquí en el último punto, y la cuarta parte aquí en el primer puntito también disponible. ¿Sí? Nos aseguramos de atravesar los cuatro lados. Y comenzamos a hacer una costura simple. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir atravesando los cuatro lados en punto por punto. ¿Sí? Fíjense, aquí tengo 1, 2, tomo el tercero, la tercera parte y la cuarta parte. ¿Sí? Fíjense, los atravesamos todos y vamos pasando la hebra así, de acá hacia acá y de acá hacia acá. Vuelvo y tomo acá la primera, la segunda, la tercera y la cuarta parte, atravesando los puntitos. Así, seguimos repitiendo. Y aquí yo ya estoy llegando al final. Entonces hago los últimos puntitos. ¿Sí? Fíjense. Esto se ve así. Ya me quedó todo bien cerradito. Entonces, antes de colocarlo por el derecho, hacemos el remate. Para rematar, entonces pasamos acá la última vez y comenzamos a ocultar la hebra. Fíjense, aquí antes de que se cierre este arito, podemos pasar por allí la aguja, ajustamos,
y comenzamos a ocultar en algunos puntos. Comenzamos a ocultar la hebra y cuando ya la hayamos pasado por puntos suficientes podemos cortar y ahora sí la volteamos por el derecho. Me parece que queda súper bonito, fíjense. Ahora vamos a aprender a hacer, este queda así, el nudito. Si les gusta este display, fíjense, si les gusta esta plantilla, déjenme en los comentarios y les envío el link de donde yo los compré. Yo lo compré en una tienda de Etsy, ¿sí? Entonces, ahora vamos a aprender este otro cierre, que es así, más sencillito todavía. Entonces, con nuestra diadema lista, fíjense, yo hice otra, este es en otro color. Con nuestra diadema lista, fíjense, aquí está también por el derecho. Aquí está el revés, aquí también le hice el acabado. Entonces, este lado simplemente lo vamos a poner así. Enhebramos nuestra agujita lanera acá. Y una vez que tenga la agujita enhebrada, fíjense, este es el derecho, este viene siendo nuestro revés. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a posicionar acá, de esta manera. Y vamos a hacer una costura simple. La costura acá, lo que vamos a hacer es igual, pasamos acá en un punto, buscamos aquí el primer puntito disponible y atravesamos la aguja. Aquí no lo vamos a doblar ni nada, sino que vamos a coser así. Entonces pasamos de acá hacia acá, atravesando ambas partes y ahora de acá hacia acá. Eso es todo lo que vamos a hacer. Seguimos repitiendo hasta llegar al otro extremo y cuando ya lo hayamos pasado por todos los puntitos, fíjense, entonces ahora sí, lo volteamos hacia el derecho, me queda acá así la costura y la hebra, fíjense, está acá abajo. Entonces lo que vamos a hacer con esta hebra es que vamos a tirar de ella y esto se nos va a ir recogiendo, fíjense. Tiramos bien fuerte. Y fíjense, ella solita me da la forma. ¿Sí? Ajustamos hasta que estemos conformes con el corrugado que queremos acá. Fíjense, esto se ve así. Y ya quedó prácticamente listo, fíjense. Ahora lo que vamos a hacer es que en la parte de acá del revés, teniendo esto bien tensionadito, vamos a hacer el remate, igual al que acabamos de realizar. Entonces nos devolvemos en un punto, pasamos por allí, por el arito la aguja, ajustamos, aquí sí ajustamos bien y comenzamos a ocultar la hebra en algunos puntos. Cortamos. Y fíjense, de esta manera aprendimos a hacer los dos cierres en la diadema, ¿sí? Y bien chicos, de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es una diadema bastante sencilla y fácil para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!